Buenas, en esta ocasión voy a hacer un video sobre cazarrecompensas, pero no es como los videos que he estado haciendo a lo largo de estos meses, que es combates, hablar de los fugitivos y, bueno, los equipos. En esta ocasión voy a hablar más que nada sobre el evento en sí, en qué consiste y algunos, se puede decir, trucos, o más o menos cómo me manejo yo en este tipo de eventos. En el video de los combates sí lo voy a traer. Quizás sea el día después de que suba este video. Pero es que como conseguí al Hansetel directamente de la tienda. He estado medio flojo. He estado medio flojo con respecto a los fugitivos. Y bueno, no puedo traer combates en sí de cada uno de los fugitivos. Lo que puedo hacer es recopilar información y bueno, explicarla en cada uno de estos, pero sin mostrar combates. Combate contra el de la Liga 8, que es la bruja, creo que es Gretchel. Ese sí tengo. Y creo que uno que otro por ahí, pero sí, ahí sí he fallado un poco. Pero trataré de hacerlo lo más rápido posible, como he dicho, día después, y lo más detallado que pueda. Así que comencemos con este video, que bueno, tratará de ver cómo me avanzo en el cazarrecompensas y bueno, todo lo que yo hago prácticamente. No sé si decirle truco, pero puede ser. A ver, primero es de... Varias personas dicen, comienza tarde o comienza temprano. La mayoría dice comienza temprano para que los top te puedan carrear ahí todas las ligas y llegar rápidamente a la Liga 8. ¿Yo qué pienso al respecto de esto? A ver, en mi condición, yo estoy estudiando o cuando no tengo clases a veces, bueno, me despierto un poco tarde porque se puede decir que me quedo despierto el día antes porque es el reto de reliquia. Y bueno, más que nada cuando la reliquia me llama la atención, ahí sí pago sus, creo que son 800 gemas en todo el evento. Pero bueno, ahí sí me quedo porque quiero gastar la menos cantidad de gemas posible. Bueno, yo sí despierto tarde y bueno, no entro al juego como después del mediodía más o menos. ¿Por qué hago esto? Porque al despertar tarde, tal y como dicen varias personas, los top, bueno, la mayoría, si es que por no decir todos, eh, conectan temprano, hacen todas las ligas y llegan lo más rápido posible hasta la Liga 8 para empezar a darse de tortazos ahí con el fugitivo, con su, ya sea con su especialista comprado o conseguido al haber avanzado en toda la liga, que eso lo voy a explicar después. Pero yo qué hago? Yo comienzo tarde. Ya últimamente lo he estado haciendo adrede. O sea, ya que si despierto temprano no entro al juego y hago hora, hago mis cosas o etcétera. Comienzo tarde, pero ¿por qué comienzo tarde? Porque como los tops ya no están, generalmente me toca con jugadores que no están tan metidos o que o son nuevos o no saben moverse muy bien en este evento, ya que, bueno, giran baldosas, más que nada al principio por el reto de club de casa, te dan como 21 energías por la alianza. Yo aprovecho estas 21 energías para avanzar la Liga 1 y la Liga 2. Generalmente cuando entro por primera vez, la Liga 1 ya está comenzada. O sea, en el mejor de los casos, el fugitivo ya está. O sea, ya está para encontrarlo. O en el peor, tengo que girar algunas baldosas y activar el fugitivo. Como las primeras cuatro ligas, sí, cuatro. Las primeras cuatro son muy fáciles porque los fugitivos no tienen mucha vida. Con tu especialista, ya sea, bueno, depende del elemento del fugitivo. Lo matas de uno, dos, máximo tres intentos. Y bueno, ahí tienes tus monedas gratis de la Liga 1, Liga 2, la Liga 3 también. Ya que cuando despiertas tarde no hay muchos rivales que estén tan metidos. No digo que ahora les estoy diciendo que comiencen tarde,
Ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero yo comienzo tarde porque ya tengo equipos formados. Tengo Dragbite para elemento tierra. Ahora tengo a Hansetel para planta y metal. Bueno, para metal también tenía Grifania. ¿Qué más? Bueno, ahí etcétera. Ya ustedes me entienden. Así que pues quiero que lo tomen en cuenta. No está mal comenzar temprano y que te suban los top hasta la Liga 8, cada uno con su modo de juego, pero yo les quiero comentar que yo siempre comienzo tarde para tener vía libre. Eso sí, comenzar tarde tiene sus puntos negativos, porque como hay gente que no está tan metida, hay veces que tienes la mala suerte de que te entras en una sala donde no han movido casi nada. Ahí sí es un punto negativo fuerte, porque te obliga a gastar energía o tiempo mientras se recarga. Bueno, pasemos con el siguiente tip o truco. El siguiente tip o truco de este evento de cazarrecompensas es uno que yo he estado haciendo desde la era alpina, más o menos. Sí, y es sobre guardar tu energía que dan en el Monster Wood. Antes, no estoy seguro si un mes, 2 meses, 3 meses, daban energía en el Monster Wood, pero en el penúltimo día. Esto era bueno, porque en el penúltimo día ya más del 50% estábamos en la Liga 8 y esto servía para, bueno, con tu especialista o, o con un monstruo alternativo que sea también fuerte de ese mismo elemento. Le dabas intentos, intentos y generalmente te llevabas el fugitivo. Esto obviamente también daba vía libre para robar el fugitivo, pero de eso para mí no es un truco. O sea, sí es, pero es un truco malo, pues. Está mal robar fugitivos. No, bueno, está mal. Ya uno lo hace lo que quiere. Yo también he robado un par de veces. No voy a mentir, cuando estaba chiquito. En, en la era Visal por ahí. Y otras veces inconscientemente, porque justo entraba y veía al fugitivo ahí en coma. Obviamente tengo que aprovechar, ¿no? Además que son puntos y por puntos en el puesto te dan más monedas. Bueno, a lo que iba. En el Monster Wood antes daban en el penúltimo día tus energías. Y desconozco cuántas dan. Sé que son más de 50, 50, 60, 75 quizás. Porque cuando bueno, en este mes, ayer, más que nada, he estado mirando y llegué a juntar como 65 fichas de energía. Bien, así que, bueno, esto es lo del penúltimo día, olvídense, ya hace, hace 3 meses, como he dicho, ha cambiado y ahora lo dan en el segundo día del cazarrecompensas, así que el sábado del cazarrecompensas es un día donde ustedes tienen que estar activos al Monster Wood para ir viendo videos y juntar tus fichas. Uno generalmente bueno, mira estos anuncios, consigue sus energías y las gasta al instante. No digo que esté mal, o sea, si ves necesario gastarlas ahí mismo, ya sea para encontrar al fugitivo, o si ves que el fugitivo está con poca vida y le puedes ir dando, dando, dando. Pero lo que yo hago es ahorrar. Yo ahorro todas estas fichas que nos regalan en el Monster Wood y bueno, acá pueden ver que tengo 25. Estas 25 son de las restantes que guardé ayer. Bueno, no es que me haya enfrentado a tantos fugitivos de la Liga 8, creo que solamente dos. Por suerte me los he llevado ambos. Me ha tocado un equipo, bueno, unos compañeros que no son top, por suerte. Porque, bueno, a mí no me gusta que me toquen con tops cuando ya tengo un buen equipo. Porque, bueno, se me llevan al fugitivo, ¿no? Ellos son gente experta y lo one-shotean o de dos o de tres. Otro, se puede decir, truco, entre comillas, es al momento de girar las baldosas del cazarrecompensas. Acá, bueno, yo creo que la mayoría sabe, pero
Aún así lo voy a explicar. Que estas flechas que ustedes ven acá en el tablero indican dónde está la recompensa. O bueno, si es que ya comienza el caza, te indica dónde está el fugitivo. Bueno, en este caso no dice, así que es una recompensa. Bueno, acá, bueno, juguemos con estas dos últimas, ¿no? Esta, la que está la más derecha, te indica que es hacia arriba. Entonces tiene que ser una de las baldosas que está arriba de esta baldosa del extremo derecho. Porque si, bueno, si pones uno abajo, obviamente te va a decir otro lugar. No vas a estar ni cerca. Y la que está justo a su costadito, en el lado izquierdo, te indica que está al lado derecho. O sea que está arriba de esta, bueno, de la primera que hemos dicho, y a la derecha de la segunda. No sé si se puede, si se entiende bien, pero espero que sí. O sea que está en uno de estos lados. Bueno, acá me puedo acercar esto, ¿no? Ahí está así. Arriba de esta y a la derecha de esta. O sea, pongo que donde sale mi equipo sea el límite. O sea que esto, donde estoy marcando, hacia la derecha. Y de aquí hacia arriba. O sea, de estas, más o menos de esta zona que estoy mostrando. Ahí está, así. De esta zona que ustedes pueden ver, por aquí está la recompensa. Y bueno, ustedes saben que en Casa Recompensas, en el momento de girar, a las 50 baldosas aparece el fugitivo. Y acá, bueno, vamos a contar. Hay como 35, 34 por ahí. O sea que estamos como a menos de 20 fichas para encontrar al fugitivo. Bueno, para que aparezca, mejor dicho. Y bueno, ¿cuál es el siguiente truco? El siguiente truco es que, bueno, cuando falten 20, 15 fichas o 10, presionas en cualquier lado. O sea, trata de no reclamar la recompensa, porque cuando uno reclama la recompensa, las flechas desaparecen. Y bueno, las flechas, al no reclamar la recompensa, las flechas se van a quedar. Es algo contrario a lo que he dicho, de que debes seguir las flechas. Pero esto más que nada es cuando ya estás cerca del objetivo, para que tengas algunas flechas que te puedan ayudar a encontrarlo. Aquí faltaban 13 o 14, así que les voy a explicar cómo es. Para no encontrar el fugitivo sería al contrario de lo que yo les dije, que tenían que girar las baldosas aquí para la recompensa. Es lo contrario, o sea, tienes todo el otro espacio para ir girando baldosas y llegar al turno 50, donde va a aparecer el fugitivo. Así que, bueno, lo que yo hago es más que nada los extremos, los de no hay flechas, porque puede aparecer en cualquier lado. Así que, por ejemplo, una acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más que nada donde no hay flechas, por ejemplo, los espacios muy vacíos como este. 10, 11, 12, 13. Bueno, y por aquí está cerca, ¿no? 14. Bueno, todavía no. 15. Bueno, voy a reiniciar porque a veces se queda pegado. Y 16. 17. Aquí está. Ya comienza el fugitivo para encontrarlo. Fugitivo en el área. Y al hacer esto, bueno, ya más o menos puedes ver dónde está el fugitivo con todas las flechas que has conseguido y las que no se fueron para no reclamar la recompensa. Bueno, en este caso está un poco difícil porque está por aquí. Justo el espacio donde no hemos marcado para no reclamar recompensa. Bueno, y aquí está. Esa es la manera más fácil de encontrar fugitivo. Bueno, es más fácil cuando llevas ahorrado del Monster Boot que te da las fichas de recarga. Yo recomiendo hacer esto cuando queden 10 o 5 fichas. O sea, restantes para las 50. Tocará contar cuántas baldosas han volteado para poder hacer esto. Si gustas puedes recargar 5 fichas más por si no llegas a encontrar fugitivo con esto. Porque bueno, acá como me ha pasado, justo el fugitivo estaba en este lado.
donde yo no marqué ninguna porque podía salir recompensa y malogra todo, pues. Por si no quedó muy bien explicado en la anterior parte, lo voy a explicar ahorita con un poco más de detalle. Acá pueden ver que en el tablero, en la parte superior, están las flechas marcando un límite. Así que primero hacemos esto. Ambas flechas superior e inferior marcan un límite un límite vertical, ¿no? Ahí es sombreado la parte en la que ustedes tienen las opciones para girar la baldosa. Y con las otras flechas que indican el límite horizontal, ya tenemos una región. En toda esa región se supone que está el saco, ¿no? El saco de recompensa o en su defecto el fugitivo si es que ya está para buscarlo. Bueno, dicho esto, entonces, ¿en qué consiste el truco? El truco es que cuando ya tengas al fugitivo, acá ya hay varias baldosas giradas, así que hacemos caso omiso de la región, o sea, nos guiamos por toda la zona amarilla que he marcado, y ahí vamos girando baldosas, y buscamos en todo el tablero baldosas al azar para poder llegar a las 50 y hacer que el fugitivo aparezca. Esto solamente si hay varias baldosas giradas, como 35, 30 puede ser, si es que tienes bastante energía, 35, 40, 45. Aprovecha las flechas que tengas en el tablero al iniciarlo. Y bueno, yo lo que hago es irme acá al extremo, ¿no? Porque puede aparecer en cualquier lado. ¿Ven? Haciendo este truco ya me sale fugitivo en área. Y ahora al buscarlo con las flechas que ya tenía antes y las que yo he girado, veo que el fugitivo está... Bueno, me guío las flechas como expliqué al principio, ¿no? Sigo girando y bueno, acá ya estoy marcando un límite y bueno, lo encuentro, ¿no? Eso es lo que yo hago en los cazarrecompensas. Solamente, ojo, cuando ya hayan varias baldosas giradas. No hagan esto al principio porque van a tener que gastar como 50 de energía. Y no es el caso. Bueno, y como truco o tip final sería el invertir gemas. Esto yo lo hago porque me lo puedo permitir. Tengo una cantidad de gemas considerable. Pero yo creo que uno con 200, 300 gemas ahí guardadas, si realmente le tiene empeño este evento, las puede recuperar fácilmente. ¿Cómo es esto de invertir? A ver, les explico. Ustedes saben que en el primer día nos dan 21 fichas gratis por la alianza. Por solo estar en la alianza prácticamente. Es con esto que uno puede avanzar en la Liga 1, la Liga 2 y la Liga 3 quizás. Bueno, pongamos que sea solo las dos primeras ligas, que son las más fáciles y generalmente entras y ya está comenzada. No gastas tanta energía girando y encontrando al fugitivo. Bien, a partir de la Liga 3, ponte que solamente tengas tus 5 fichas estándar y las que se van refrescando cada vez que vas gastándolas. Aquí es cuando uno puede invertir para conseguir sus monedas o las gemas. Ustedes saben que encontrar al fugitivo dan 25 gemas y derrotarlo dan 50. La Liga 3 y la Liga 4 son fugitivos con muy baja vida, son fáciles de derrotar. Si uno tiene un equipo sólido para estos fugitivos de la Liga 3, 4, yo sí aconsejaría gastar un par de gemas para ya sea encontrarlo o derrotarlo fácilmente. En estas ligas 3 y 4, bueno, en mi experiencia no hay mucha gente que se mueva, a menos cuando sigo el primer tip que les pasé. Así que yo casi siempre hago eso. Veo a ver si está comenzado o no. Ponte que hayan girado 30 baldosas y yo tengo 7 o 8 puntos de energía. Yo sí suelto algunas gemas para tener más energía y con eso recupero. Recupero encontrándolo y recupero derrotando al fugitivo correspondiente. O hasta incluso puedo salir ganando un poco, ya que para derrotar a estos
fugitivos no son necesarios tantos intentos. Ojo, siempre y cuando tengas un equipo entre decente y bueno. Ya bien subidos de nivel, con runas 9 así. Ya, y a partir de la Liga 5 también se puede hacer esto, no digo que no, pero es un poco más difícil, ya que el fugitivo, bueno, depende del fugitivo también, ¿no? Tocan fugitivos un poco molestos, como el de escudo, este nuevo del escudo, el esquivare también fastidia un poco. Pero si tienes un equipo que se defiende y ves que puedes hacer daño suficiente para recuperar tus gemas, yo sí aconsejo gastarlas. No seas codo y que por querer ahorrarte unas cuantas gemas, ponte que te quedes sin especialistas, sin las 7500 monedas, o bueno, la cantidad de monedas que tú querías conseguir para, no sé, subir a otro monstruo de la tienda. Esto sumado a que te arriesgas a que te quedes con los inactivos, haciendo de que te quedes estancado en la liga que dura un día y no pues. Y bien, esto sería todo con respecto al video. Espero que estos tips o trucos les sirva a ustedes en el cazarrecompensa. Como en este video no he puesto combates porque si no sería un video muy extenso y bueno, las personas no ven videos tan extensos. Así que quiero compensarlos abriendo cofres del calendario, de la tabla de eventos. Acá tengo dos cofres de Grupo Ancestral 5. Este lo voy a conseguir ahorita mismo. Listo, ya compré las fichas. Aquí está. A ver, en este cofre tenemos... A ver, armadura de ciudadanos es la que da inmunidad al control. Yo la dejé pasar por diciendo... hay mejores armaduras, pero... yo creo que sí necesito esta armadura. Más que nada por esa inmunidad al control. Para que... Más que nada en los coliseos. O quizás en la guerra de alianza también sirve. La esencia de madre ganesa es muy buena. Me gustaría tener una dúplica, no estaría mal. La trampa de civilizaciones del cosmos regular. Es circunstancial. Viene bien en Genesa, pero como ya tengo la de Atlas, me gusta ponerle esa porque por el meta de magia, ya saben ustedes. Pero es buena trampa. Tiene un control ahí muy fastidioso. La máscara de civilizaciones del cosmos, no me acuerdo qué hacía. Sé que era premio final del tablón de eventos. Voy a ver qué hace. ¿Esta? Sí. Otorga puntos de energía, regeneración de energía. Si la vida es inferior, cura y aplica ventaja aleatoria. No está mal. Sí, cura y da energía. Creo que está bien. Porque además me gustaría otra máscara, porque tengo full máscara suprema y bueno, me gustaría tener otra. O sea, no otra suprema, sino otro tipo de máscara. Me gustaría también las civilizaciones del cosmos. Amuleto del amor es bueno, pero es también circunstancial. Necesitas poner un efecto de debilidad. O sea, no debilidad de elementos, sino de... Ahí está, reducción del daño. No debilidad, no. De reducción al daño. Y pone una posesión. El amuleto en sí es bueno. La espada oscura también es buena. Daño de oscuro extra. Y si tienes Evaris se aprovecha mucho mejor. El escudo del sindicato ya lo tengo también. Igual que la bandera del sindicato. Estos no me gustaría que me toque, por ejemplo. Porque una dúplica de estos no veo dónde ponerlos. Ya que tengo también el de la patrulla y... Ah. Bueno, y una vara del dojo de honor. Creo que... No es la que curaba, ¿no? Creo que la que curaba era esta. De reinos libres, sí. El dojo de honor. Es esta, ¿no? Ah, esta es la que pone... Ah, esta sí, la analicé. No valía mis gemas, pero si me toca no me quejo. Porque quita energía, pone tortura aleatoria. Tiene unos requisitos no muy de mi agrado, pero no estaría mal. Bien, ya abrimos los cofres a ver qué nos sale. Ah, bueno, uno por uno, ¿no? Para hacerlo interesante. A ver, por favor. ¡Ay, justo la vara de dojo de honor! ¡Uy, nada mal! Qué bueno que no me gasté esas gemas, porque... Bueno, al principio lo estaba pensando, pero cuando saqué el video dije, no,
no lo vale. Bien, bien. Porque si tengo un ancestral y un mítico que ocupe en vara, uno lleva la de Murk, bueno, y el ancestral estoy hablando, uno de generación reciente lleva la vara de Toyo de Honor. Si es que no ocupo la de Vieja Guardia Marina, porque esa también es muy buena, pero necesitas atacar primero, y con soportes esta va mejor, ya que hace daño extra, tortura aleatoria y elimina energía. Nada mal, nada mal. Me ha gustado esta reliquia. A ver si sigamos con esta. A ver qué nos sale. La espada oscura. No la quería mucho. Como la daban gratis. No tengo ni siquiera Evaris. Ni un atacante que se ponga evasión. Podría ser Grifania, ¿no? Mm, podría ser, pero con Grifania le tengo la patrulla Electra. El aturdimiento es muy fastidioso. Bueno, no me gustó mucho, pero tampoco está mal. Bueno, y este último cofre, que es también de grupo 5. A ver qué nos toca. Este ya sería el último. A ver, por favor. ¡Ay, esencia de madre guenesa! Muy bien. Ya tengo dos esencias de madre guenesa. Pero bueno, sé que la esencia está medio nerfeada por el trade de bloqueo de resurrección. Pero en guerras de alianza, si no hay ese trade presente, esta esencia es muy buena. Hace energía, hace energía. Quita energía, hace daño de magia, que es muy fuerte. Y si tengo a dos con esta esencia, con Genesa, uff, la cantidad de efectos negativos que voy a meter. En la reliquia, bueno, el cofre de reliquia ancestral del grupo 5 en mi cuenta secundaria. Acá la verdad es que me sirve cualquiera, ya que no tengo ninguno. Tengo solo la de la espada oscura, pero una copia de la espada oscura no vendría mal para monstruos que tengan doble espada, así que veamos qué sale. Y aquí tenemos el amuleto del amor. Uy, uy, uy. Me sirve mucho aquí. Muy bien, buena apertura, me ha gustado. Bien, y con esto voy dejando aquí el video. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente, que ya van a ser los combates. Hasta luego.